EPINSA. Innovación, experiencia y respaldo internacional. Sin duda, lo mejor en envases para su conserva. Tengan todos ustedes, sean bienvenidos a este 15º Seminario Internacional EPINSA 2020. Este año, en su primera versión, a través de plataforma virtual Zoom y también en transmisión por Facebook Live. Sean ustedes nuevamente bienvenidos. Este año es muy gratificante para nosotros presentar este seminario que ha sido titulado como Formación Modular en la Conservación de Alimentos con Enfoque Enlatados. Seminario que estará a cargo de nuestro ponente internacional, el ingeniero Carlos Araya Ajún. Este seminario se realizará en 3 fechas, las cuales comenzamos el día de hoy, 24 de septiembre. La siguiente fecha se realizará el día 1 de octubre y culminaremos con la tercera sesión el día 8 de octubre. Sin más, damos pase a nuestro gerente general, que nos va a dar la bienvenida para todos nosotros. Con ustedes el señor Eduardo Arróspide Jiménez. Gracias. Tenía una pequeña limitación, pero ya estoy conectado al video. Muchas gracias, Lucho. Mi nombre es Eduardo Arróspide. Soy el gerente general de Envases Los Pinos, para los que no me conocen. Como dijo nuestro ingeniero Luis Gallo, esto es fruto del normal de acercamiento que tenemos con nuestros clientes. Teníamos y siempre tenemos programado seminarios internacionales con asesores internos y asesores externos que tenemos a nivel Grupo Comeca, por lo que venimos ya 15 años haciendo este tipo de actividades, y este año, debido a la coyuntura que todos estamos pasando, los viajes nos han sido limitados, todos lo sabemos, y hemos creído conveniente iniciar un proceso de seminarios virtuales como este. La experiencia nos está dando que la alternativa virtual llegó a raíz de esta pandemia y se quedará con nosotros. Esto nos va a posibilitar hacer seminarios de este tipo internacionales con nuestros asesores de manera mucho más continua, porque realmente la facilidad de los medios virtuales que tenemos ahora nos los permite. Sin más, dejo de nuevo al ingeniero Gallo para que haga la presentación. Una vez más, les doy cordialmente la bienvenida a nombre de nuestra empresa y a nombre del Grupo Comeca a este seminario internacional beneficio. Dejo con ustedes al ingeniero Gallo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Eduardo. Enseguida vamos a hacer la presentación. Como les decía, nuestro ponente internacional en esta oportunidad es el ingeniero Carlos Araya Ajún. El ingeniero Araya es profesional en ingenierías con 27 años de experiencia en el sector de alimentos procesados, en áreas de manufactura y gerencias de planta, principalmente en el proceso de enlatados y conservas para empresas como Walmart, como las marcas Sabemás, Sully, Mercantil de Alimentos, Cani 1901 y otras, incluido también el diseño, la supervisión de la construcción y puesta en marcha de una planta de tratamiento de aguas residuales. El ingeniero Araya cuenta con 15 años de experiencia como asesor, instructor y consultor de diversas plantas y firmas alimentarias en la región de Latinoamérica y en los Estados Unidos. El ingeniero Carlos Araya Ajún realizó estudios de MBA en Gerencia Industrial en la Universidad Interamericana de Costa Rica, tiene un máster en Administración de Negocios en la Universidad Interamericana de Costa Rica también, y asimismo realizó la licenciatura en Ingeniería Química en la Universidad de Costa Rica y además es ingeniero industrial en la Universidad Fidelitas. Y realizó también un curso en Lead Assessor ISO 9000
un curso en fundamentos del procesamiento aséptico y además realizó otro curso de fundamentos de la operación para plantas seguras en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Sin más, damos pase a nuestro invitado, a nuestro ponente internacional, el ingeniero Carlos Araya Ahun, a quien le damos la más cordial bienvenida y el mejor de los éxitos. Buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Carlos, buenas noches, se te escucha muy bien. Bueno, bienvenidos. No quiero, ¿cómo se llama?, atrasarlos mucho para que entremos, ¿cómo se llama?, de una vez en materia. Va a haber un moderador, va a haber preguntas al final. Esto es un curso que lo vamos a dar en 3 módulos. Entonces, eventualmente, regresaremos, ¿cómo se llama?, a tocar todos los aspectos que tengamos que cubrir. Entonces, sin más, ¿cómo se llama? Tazo. Si gusta, empezamos. Como les decíamos, tenemos un curso que lo hemos dividido en 3 módulos. El módulo 1 es la introducción propiamente, ¿verdad?, a lo que es la conservación de alimentos y la microbiología relacionada. El módulo 2 es donde probablemente van a estar la mayoría de las plantas de ustedes. Y en el tercer módulo, y vamos a ver cómo se llama en esa parte, equipos de proceso, requerimientos, situaciones y demás. Y en el módulo 3 vamos a entrar a lo que son desviaciones de proceso, problemas relacionados y el entorno del envase propiamente. Entonces, sin más, arranquemos con un poquitito de lo que es la microbiología y la conservación de alimentos. Hoy queremos tocar en esta noche estos 6 temas, básicamente, que es introductorio, los tipos de microorganismos, el pH y cómo se relacionan ellos, los microorganismos y los alimentos, cómo se relacionan nuestros procesos de conservación y el pH precisamente, el tema de alimentos seguros, monitoreo ambiental y las zonas de manejo y probabilidad. En la parte de procesos de conservación vamos a empezar con los 2 métodos iniciales para, como les digo, en el módulo 2 tocar ya los que cumplen o los que cubren a la mayoría de las plantas de ustedes, los participantes. Bien, el término microorganismo, ¿verdad?, es el punto A, viene de 2 raíces, ¿cómo se llama?, griegas, que es pequeño y ser viviente. Es decir, aquellos organismos tan pequeños, ¿verdad?, que no los podemos ver a simple vista. Son microscópicos. Ocupamos un microscopio para verlos. Tenemos ahí 3 microorganismos de interés: los hongos o mohos, las levaduras y las bacterias. Si cualquiera de estos microorganismos nos produce una toxina, hablamos de que ellos son patógenos, porque nos enferman. Hay 2 especies, microorganismos adicionales, ¿verdad?, que son aún más pequeños, que son submicroscópicos. Estamos hablando de los virus, ¿verdad?, están muy de moda últimamente, que son tan pequeños, ¿verdad?, que no los podemos ver por un microscópico y básicamente no tienen célula, son celulares y están compuestos por un ácido nucleico con una capa de proteína. Todavía hay elementos más pequeños, menos desarrollados, que los conocemos como viroides. Y también, ¿cómo se llama?, priones. Los priones son básicamente proteínas que están mal orientadas en el espacio, que si entran a nuestro cuerpo, también nos producen una enfermedad, y precisamente el término prion viene de protein infection. Virus y priones también son inactivados y destruidos
cuando procesamos los alimentos. Así que quedan cubiertos. Pero nuevamente nos enfocamos en los 3 de arriba, que es ¿cómo se llama? El término más amplio, donde vamos a discutir. Como les decía, los mohos son hongos. Hongos, sí, ¿cómo se llama? Unicelulares, pequeños microorganismos, filiformes, forman héberas, forman hilitas y alteran los alimentos. Cambian su sabor, cambian, ¿cómo se llama?, sus condiciones, y en algunos casos esto no es malo, es deseable. O sea, si nosotros tenemos un queso, si tenemos un pan, si tenemos una bebida alcohólica, queremos la presencia de esos microorganismos. No todos los microorganismos son malos, muchos son buenos. Y en este caso, pues precisamente, ¿cómo se llama?, las levaduras que pertenecen a esta familia son beneficiosas para nosotros. Sin embargo, tenemos otra serie de, ¿cómo se llama?, de microorganismos, como son las bacterias, que son los principales causantes de la descomposición. Cambian las características de los microorganismos y pueden ser inclusive mortales, como es el Clostridium botulinum. Y tenemos una imagen de ellos, y aquí precisamente hay una bacteria que tiene una espora, y ahorita vamos a hablar un poquitito más de esto. Cuando se empiezan a estudiar lo que son bacterias, y se empiezan a estudiar todos estos microorganismos, pues literalmente es una jungla, porque es un montón de información que se va apareciendo, y entonces todos los científicos empiezan a intentar clasificar los organismos de acuerdo a ciertas características. Una de las maneras iniciales, ¿verdad?, que todavía persiste, es por la forma que ellos tienen. Entonces tenemos por ahí los bacilos, tenemos los cocos, tenemos las bacterias espirulares, tenemos espiroquetas y tenemos los que parecen una coma, conocidos como vibrio. Entonces, cuando hablamos de streptococos, cuando hablamos de vibrio cólera, es porque nos estamos refiriendo a la forma de ellas. Las bacterias también tienen una serie de características que son interesantes. Como normalmente nosotros las conocemos, sencillamente ellas se van reproduciendo en los alimentos, haciendo lo que tienen que hacer, generando nuevas bacterias, pero en ciertos momentos ellas también desarrollan esporas. Y aquí tenemos, ¿cómo se llama?, el ciclo de la creación de una endospora en una bacteria. Y es que sencillamente en un momento dado, la bacteria, en vez de reproducirse, porque hay un factor de estrés, por ejemplo, no hay alimentos, se están agotando, está cambiando el pH del medio, empieza a generar una espora que eventualmente la consume. La fórmula esporulada es la misma bacteria, pero es muchísimo más resistente. Y ella resiste y se queda ahí hasta que detecta cambios en el medio, donde encuentra condiciones más favorables y ahí vuelve a generar una célula vegetativa, o sea, una bacteria viable. Empieza a crecer nuevamente. Entonces, siguiendo con el tema de clasificación de las bacterias, una de las maneras que se han clasificado es de acuerdo a cómo se comportan con el tinte de Gram, con la tensión de Gram. Es un tinte azul. Y entonces, cuando la bacteria, su pared es teñida, ¿ok?, decimos que es Gram positiva. Si no se tiñe su pared, decimos que es Gram negativa. ¿Qué significa que sea Gram positiva o no una bacteria? Las bacterias Gram positivas tienen paredes más gruesas y son bacterias más fuertes y más resistentes. En general, las bacterias Gram negativas son menos resistentes. ¿Okay? Y hay algunas bacterias, como todo, ¿verdad?, en la vida, que son variables, dependiendo en qué condiciones se encuentren, son Gram positivas o Gram negativas. Un ejemplo de estas son lo que son Clostridium. También las bacterias se pueden catalogar de acuerdo a cómo se comporten, cómo se desarrollen con la temperatura. Hablamos de que una bacteria es ciclófila, eso es decir, amante del frío, si ella crece por debajo de los 10 grados centígrados. Hablamos de que es termófila, si crece más allá de los 60 grados centígrados, y hablamos de que es mesófila, si se desarrolla entre 10 y 60 grados centígrados. Hay ciclótrofos que se comportan bien entre 0 y 30. O podemos decir que una bacteria es aerobia si ella crece en presencia de oxígeno, anaerobia si crece en ausencia de oxígeno, o si es facultativa, y esto es que no le importa si hay o no hay oxígeno. Ella sencillamente
crece. Cuando hablamos de bacterias es un tema interesante porque es cierto que están por todos lados, pero no necesariamente están, ¿cómo se llama?, exactamente donde yo estoy tocando. ¿Qué quiero decir? Pasa que las bacterias es como estar los animales en una jungla. Puede que haya un jaguar. El tema es si me lo voy a topar o no me lo voy a topar yo. Pero que hay, y hay miles. ¿Cuántas encontramos? En un alimento crudo, normalmente por gramo, hay de 20.000 hasta 20 millones de bacterias. En un alimento crudo que tenga 20 millones de bacterias, pues normalmente ya lo consideramos descompuesto. Sin embargo, una carne o un marisco tiene hasta 70 millones de bacterias y no está descompuesto. ¿Por qué? Porque sencillamente, como organismos vivos que somos, estamos permeados de bacterias. Tenemos bacterias en nuestras mucosas, sobre nuestra piel, en nuestros ojos, en todo lado. Un alimento cocido, ¿verdad?, anda entre 10 y 1000 bacterias por gramo. Y una ensalada entre 100 y 100.000 bacterias por gramo. Hay varios factores que afectan el crecimiento de los microorganismos. Hablamos de factores propios del alimento, como por ejemplo la actividad del agua. Y la actividad de agua sencillamente es la relación de presión de vapor del alimento entre la presión de vapor de agua. ¿Qué queremos decir con esto? Un alimento que tiene una actividad de agua de 1, básicamente el agua es muy móvil y la bacteria puede moverse fácilmente de un lado a otro, arrastrada por el agua, o si tiene mecanismos motrices, por medio de ellos. Si esto disminuye, por ejemplo, en alimentos que tienen mucha sal, mucho azúcar, este valor decrece y esto hace que la bacteria pueda moverse menos o inclusive inmovilizarse. Hablamos del pH, que vamos a ver a lo largo de estos primeros 2 módulos, es extraordinariamente importante para lo que son las bacterias y su crecimiento. También tenemos que el potencial de oxidación-reducción hace que la bacteria pueda crecer o no, la disponibilidad de ciertos nutrientes, la presencia o no de preservantes, así como sustancias que inhiban el crecimiento de estos microorganismos. Con respecto a los factores extrínsecos, factores externos a la bacteria y al alimento, tenemos la temperatura, la disponibilidad de oxígeno y la humedad relativa. Bien, entonces, ¿cómo se comportan normalmente? Mohos y levaduras crecen muy bien en pH ácidos y los destruyen calores, temperaturas relativamente moderadas. En cambio, las bacterias tenemos de todo tipo, crecen a diferentes valores de pH, en presencia o ausencia de oxígeno, inclusive algunas, como discutimos, son facultativas. Pueden desarrollarse haya o no haya oxígeno. Y pueden, si forman esporas, ser resistentes a temperaturas superiores a 100 grados centígrados. Si tuviéramos una población de bacterias, en presencia de un alimento, su comportamiento típico está descrito por esta curva. Al inicio hay una fase de acomodo, las bacterias adaptándose al medio, luego entra un crecimiento exponencial. La coyuntura que hemos entrado nos ha hecho, ¿cómo se llama?, expertos en el tema de exponenciales, ¿verdad? Llegan a un pico máximo, una fase estacionaria, y luego decrecen. Inclusive algunas bacterias que forman ácidos, se destruye su población dentro de la conserva del alimento. Acidifican tanto el medio que ellas todas mueren. Eso es lo que se conoce normalmente en la industria como un flat sour. Y es que no hay bacterias, pero sí hay una acidificación fuerte en la conserva. Cuando hablamos de pH, para definir el término, es básicamente la concentración de ácido que tenemos, como se llama, en un medio dado, en un alimento, en agua, en un líquido o en cualquier medio que tengamos. pH nuevamente es la concentración del ácido, la concentración definida como cantidad de unidades por litro. En realidad son moles por litro. Y como son valores muy bajos, normalmente lo referimos con la función P, que es menos logaritmo de base 10. Entonces, un pH de 7 básicamente significa que tenemos un
un elemento ácido en 1.000.000 de elementos. Y así sucesivamente, a medida, y dado que es una función logarítmica que aumenta 1 grado, disminuye 1 grado, aumenta un orden de magnitud. O sea que de pH 7 a pH 6 tenemos 10 veces más ácido. De 6 a 5, 100 veces más, y así sucesivamente. Entonces, para tener una idea gráfica de por dónde andan los pHs, y a qué nos referimos, algo que tenga pH de entre 0 y 1 es un ácido fuerte, un ácido clorhídrico, un ácido muriático, que podemos, el ácido de batería de un carro, que los podemos, ¿cómo se llama?, encontrar fuertemente. Una Coca-Cola que tiene pH de 2.5, bastante ácida. Si llegamos al agua pura, tendremos pH de 7. Si nos movemos hacia cada vez menos ácido, más bien más OH, más hidroxilos, tendremos un bicarbonato de sodio, ¿verdad?, en pH casi 9, jabón en pH 9, un amoníaco en pH 12 y una soda cáustica en pH 14. Esto es decir, el otro extremo de la escala. Nuevamente, de 0 a 7, de 7 disminuyendo a 0 tenemos lo que son pHs ácidos, y de 7 subiendo a 14 son lo que son pHs básicos. ¿Y por qué nos interesa tanto el pH? ¿Por qué? Porque los microorganismos nos interesa clasificarlos de acuerdo al pH del medio. Dependiendo de este pH, ellos se desarrollan y pueden o no alterar nuestra conserva, nuestro producto. También este pH, el pH del alimento, nos dice cómo debemos y cómo podemos tratar el microorganismo para destruir su presencia. El valor, entonces, de corte para el pH es 4.6, fijado por la FDA. ¿Por qué? Porque tomaron de referencia a la bacteria Clostridium botulinum, que tiene un pH de 4.8 para lo que es su crecimiento. Por debajo de 4.8 no crece. Por encima de 4.8 crece. Entonces, dependiendo de este pH, podemos determinar si tratamos con temperaturas de 100 grados centígrados más o 100 o menos grados centígrados. A más alto el pH, más temperatura vamos a ocupar. A más ácido, es decir, más bajo el pH, ocupamos temperaturas más bajas. Entonces, clasificamos a los organismos, a los alimentos, perdón, en uno de 3 posibilidades. Alimentos muy ácidos, que son pH de 1 hasta 4, nuevamente pH de 4 para abajo. Alimentos ácidos que andan entre 4 y 4.6, y alimentos poco ácidos que tienen pH de 4.6 para arriba. ¿Qué consideramos ácido? ¿Qué tiene pH por debajo de 4? Fresas, ciruelas, piñas, un encurtido, aceitunas verdes. ¿Cuáles son alimentos ácidos? Tomates, frutas como los bananos o bananas y productos acidificados, porque usted puede añadirle a algunos alimentos, pues, ácido cítrico o ácido acético, pues precisamente para modificar el pH del medio y tenerlo en una zona donde usted pueda preservarlo muchísimo mejor. Y finalmente tenemos alimentos poco ácidos, como todo lo que son los productos de la pesca, muy normal verlos en el Perú, productos cárnicos y platos preparados que vamos a tener pHs bastante más altos, que los vuelven más ácidos. Estos descansos, para retomarnos, vamos a ver las respuestas al final. Pero básicamente, para hacer un pequeño descanso, no sé si todo el mundo conoce lo que es una romana, ¿verdad? Básicamente son esas balanzas de 2 platos. Y si tuviéramos una romana, para que nos pusiéramos a pensar a ustedes, y tuviéramos 9 monedas, 8 de ellas de oro, con solamente 2 pesadas, ¿cómo logramos determinar cuál es la moneda falsa? Entonces los dejo de tarea y lo vemos en el próximo, ¿cómo se llama? Módulo. Bien. Entrando en lo que son temas de proceso térmico, ¿qué es lo que andamos buscando nosotros? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros con lo que es el proceso térmico? Tenemos 3 cosas en mente. Primero que nada, queremos destruir los patógenos esporulados. Patógeno es que causa enfermedad
y esporulado es porque son resistentes a la enfermedad. Queremos inclusive destruir, como segundo punto, algunos microorganismos que causan descomposición del alimento. No son patógenos, pero descomponen el alimento y son más resistentes inclusive que los patógenos esporulados. Un ejemplo de esto, un Geobacillum, por ejemplo. Un Geobacillum Stereothermophilus nos va a acidificar el medio, nos lo va a volver al alimento, ¿cómo se llama? Avinagrado, Ya. pero no nos va a dar, ¿cómo se llama? Ninguna enfermedad. ¿Se metió Y, ya? Sí. por ejemplo, lo que es también la inactivación de enzimas. Las enzimas propias de ciertos alimentos hacen que el alimento no sea estable, que la conserva no sea estable. Puede cambiar de color, puede cambiar de olor, puede cambiar de sabor. Y con el proceso térmico nosotros lo que logramos es inactivarlas, haciendo que el alimento no cambie en el tiempo. Muy bien. Entonces, recordamos que los microorganismos son destruidos en medio ácido, que el pH de crecimiento de construir un microorganismo es 4.8 y que si está pH por debajo de 4.6 no va a crecer. Y entonces vamos a tener varios tipos de procesos térmicos a nuestra disposición para, ¿cómo se llama?, inactivarlos. En el día de hoy vamos a ver los primeros dos, lo que llamamos hot fill, llenado en caliente, y lo que es la pasteurización. En el segundo módulo nos vamos a meter a fondo en lo que es llenado en aséptico y lo que es la esterilización o autoclavado, que es donde están la mayoría de las compañías que hoy están representadas por ustedes. Cuando hablamos de hot fill, llenado en caliente, es una forma específica de esterilización. Tenemos al producto, típicamente un jugo, previamente esterilizado, y vamos a llenar en envases muy calientes, tal que cuando cerremos el envase, la temperatura es suficiente para que la conserva se mantenga, como se llama, estéril. ¿En qué se utiliza? En productos ácidos, jugos de frutas ácidas, y que tengan actividad del agua baja. La temperatura de cierre tiene que ser superior a 85 grados centígrados, dependiendo muchísimo de la microbiología asociada. Ahorita vamos a hablar de esas microbiologías y demás. Y una característica que requiere de los envases que utilicemos es una gran resistencia radial. Típicamente, entonces para esto estamos usando vidrio, ¿verdad? Eventualmente lata. Es poco lo que se ve, ¿cómo se llama?, en lata de esta, pero algunas bebidas, ¿cómo se llama?, acidificadas y alcoholizadas, se llenan en hot fill. Y el siguiente mecanismo de esterilización es precisamente la pasteurización, en honor a Louis Pasteur. Aquí básicamente la temperatura de referencia es 100 grados centígrados. Puede que su temperatura mínima sea 85 y ocupamos productos bastante ácidos. Y entonces hablamos de tiempos moderados, cortos, de 1 minuto, y típicamente de minutos, a máximo, ¿cómo se llama?, 10 minutos, normalmente 3 o 5. Una vez esterilizado por pasteurización, nosotros podemos llenar en caliente o en frío. No ocupamos compensar presión, y una vez llenado y esterilizado el envase y el producto, enfriamos el sistema de envase más producto para producir vacío. Y esos son los dos métodos que vamos a cubrir hoy. Porque hoy lo que nos queda por cubrir es básicamente el entorno de la planta, y dentro del entorno de la planta de alimentos vamos a hablar de lo que son los alimentos seguros, seguridad alimentaria, inocuidad y la defensa alimentaria. Si nosotros tenemos todo el universo de alimentos, ¿verdad?, que están disponibles y nutritivos, no todos los podemos consumir, porque una fracción de ellos van a ser lo que son alimentos seguros. Estos son los que están cubiertos por que son inocuos, por lo que es el tema de inocuidad. Pero si evitamos su contaminación, vamos a tener los alimentos disponibles reales. ¿Cómo se relaciona esto con lo que hemos estado discutiendo? Básicamente, el término inocuidad
es contaminación natural, sea cruzada por microorganismos o no. Y el término de alimentos seguros por lo que es la defensa de la contaminación intencional de estos productos. Así que cuando hablamos del término de inocuidad y defensa, hablamos del término de protección alimentaria. Y es un balance donde nosotros lo que vamos a tener es la calidad que están pidiendo nuestros consumidores versus que el producto no afecte la salud de las personas. Y hay dos términos que son importantes discutir y relevantes de discutir en lo que es esta parte. Y es de distinguir qué es un peligro y qué es un riesgo. Cuando hablamos de un peligro, hablamos de algún agente, sea biológico, químico o físico, que nos pueda provocar un efecto nocivo a nosotros como seres humanos. Y cuando hablamos de un riesgo, es la probabilidad de que se dé este peligro. Entonces, al balancear los dos, es donde nosotros ponemos, ¿cómo se llama?, por delante, lo que es la salud del consumidor. Este balance debe darse antes del proceso de los alimentos por medio de una validación, sea de lo que son las materias primas, materiales de empaque y demás. El monitoreo del proceso productivo y la verificación al final del proceso. Para eso vamos a tener principios de control, y hay 6 principios de control de estos patógenos que nos pueden, ¿cómo se llama?, enfermar. Lo primero es la separación de los alimentos crudos, los que están listos para consumir. El seguimiento de lo que son buenas prácticas de manufactura, condiciones de producción controladas, que nuestros equipos e instalaciones sean sanitarias y que tengamos procedimientos y controles eficientes en sanidad para así controlar el ambiente. Controlando estos 6 principios, tenemos el control de los posibles patógenos que pueden afectar nuestros productos. ¿Qué temas entonces entrarían en lo que es el monitoreo de nuestro ambiente? Y este es un tema que queremos meterlo porque la experiencia nos ha mostrado que tenemos dudas en la gente de cuando los sistemas de calidad les hablan de monitoreo ambiental, ¿a qué nos estamos refiriendo? El ambiente es todo lo que va a rodear el entorno de la producción de los alimentos. Y lo que queremos verificar es que ese entorno sea seguro para que no haya una contaminación cruzada. Podemos tener un programa de monitoreo ambiental con indicadores. Los indicadores pueden ser precisamente la presencia de materia orgánica, como lo que es ATP, ahorita hablamos un poquitito más de esto, o de microorganismos, indicadores. El programa puede ser dirigido mediante el monitoreo de patógenos. Puede ser por medio de otros programas como el de deterioradores, el de ATP o alérgenos. Lo podemos enfocar por medio de matrices de muestreo, valores de referencia u otros. ¿Qué es entonces? Básicamente es controlar lo que nos rodea, nuestra producción y fabricación de alimentos, para que evitemos una contaminación de nuestro producto por medio del medio ambiente. Entonces, ¿qué nos dice que debemos hacer estos programas de monitoreo ambiental? Bueno, claramente, si estamos normados, no lo voy a pedir, como se llama, cualquiera de las normas que han tomado boga en las últimas 2 décadas. Pero si no, de todas maneras, en caso de que tengamos que exportar, va a ser un requerimiento, ¿cómo se llama?, sobre todo para los Estados Unidos, los requerimientos nuevos y las fallas que hemos visto en lo que ha sido, ¿cómo se llama?, los métodos de análisis y control de controles críticos de proceso. Y básicamente el reconocimiento de que el entorno ha sido una fuente de contaminación si no se controla adecuadamente para nuestros procesos. Muy bien. Nuestro programa de monitoreo ambiental puede ser dado, como les dijera, por organismos indicadores. ¿Qué es un organismo indicador?
es un organismo, uno en particular, o un grupo que nos describe la condición de un alimento o del medio ambiente, que nos dice cómo es la microbiología del medio ambiente. Que haya o no de este microorganismo no nos dice que tengamos o no tengamos patógenos. Sencillamente nos dice por dónde andamos con ese alimento y ese producto. ¿Para qué se usa? Se usa para ver cómo está nuestra planta de procesos. Si nosotros buscamos microorganismos indicadores y los encontramos, dependiendo del nivel que los encontramos, nos va a decir que tenemos una situación no controlada o controlada, dependiendo del nivel de lo que son nuestros equipos de proceso. Nos dice en cuánto riesgo estamos, ¿cómo se llama?, corriendo, dependiendo de qué estemos encontrando, y nos dice por dónde andamos en lo que es limpieza y saneamiento. Normalmente, lo que es limpieza y saneamiento se hace por medio de lo que es ATP, que esta es bioluminiscencia, el adenosina trifosfato, que es básicamente el suaveo de superficies y meter, ¿cómo se llama?, en un indicador de luminiscencia para determinar cuánta carga orgánica hay. Y pues, por supuesto, tenemos normas internacionales para decir, bueno, estamos limpios, estamos más o menos limpios, o tenemos, ¿cómo se llama?, un problema de limpieza y control. Y también nos permite la verificación del control del proceso a lo largo de todos sus pasos. Y nos dice cómo andamos de posibilidad en lo que son los riesgos de contaminación. Para lo que es el monitoreo por organismos indicadores, ¿ok?, nos da una visión más amplia, porque tomando en cuenta el recuento total aeróbico, la presencia de coliformes y la presencia de enterobacterias, sabemos por dónde andan nuestras condiciones de proceso. Y entonces vamos a tener una serie de términos que nos dicen, que nos van a decir cómo estamos en esto. Y aquí se genera un poco de duda normalmente en la gente cuando empezamos a hablar de los diversos términos. Entonces, para repasarlos, tenemos el recuento total aeróbico, por un lado, ¿verdad?, que es básicamente la cuenta de aquellos organismos que se desarrollan en presencia de oxígeno. En inglés tenemos el total plate count, que es básicamente el recuento total, sea aerobio o no, de microorganismos presentes. El recuento aerobio de plato de esos microorganismos, que es aerobic plate count. Tenemos el standard plate count, que es el recuento estándar, referido a una unidad de área, y tenemos el total viable count, que es básicamente el conteo de aquellos organismos viables. ¿Qué es lo que es importante al fin de todos estos? Lo que es importante es saber que no los debemos confundir, que son diferentes y que hay estándares para cada uno de ellos. Si tenemos un recuento total aerobio, tenemos que saber que lo que estamos buscando y viendo son microorganismos aerobios. Que si estamos viendo un TBC, ¿verdad?, lo que estamos viendo son microorganismos viables, es decir, microorganismos vivos que se puedan reproducir. No estamos considerando los muertos. Si tenemos un TPC, es un conteo total, sea microorganismos aerobios y no aerobios presentes ahí. Entonces, lo que en el fondo tenemos que tener y tomar en cuenta es cuál método estamos usando, si estamos dando varios, y cuál es el estándar para ese método de conteo que estemos haciendo. Porque si confundimos los umbrales, los números, las referencias, podemos, ¿cómo se llama?, en realidad estar cometiendo un error. Esta transparencia se las voy a pasar, ¿cómo se llama?, a español en la presentación final. Aquí viene en inglés, pero básicamente es para hacer una referencia de
de por dónde andan los valores para lo que sea un recuento total, ¿cómo se llama? Aerobio. Por ejemplo, para un producto que esté bien cocido, bien limpio, nosotros esperamos un recuento total de 200 a 2000 unidades formadoras de colonia por gramo. Para productos crudos muy limpios, de 2000 a 20.000. Para comida, ¿cómo se llama? Cruda promedio o mal cocida, de 20.000 a 200.000. Para comida bastante sucia, con problemática, estamos hablando de 200.000 a 2 millones de unidades por gramo. Y para producto descompuesto, de 2 millones a 20 millones. Entonces, tal vez el mensaje más importante acá no es que no haya microorganismos, es que dependiendo del nivel que tengamos, así tenemos nuestro proceso. Y para lo que es el segundo módulo, que nosotros tenemos lo que llamamos cargas. Carga es básicamente la cantidad de microorganismos que estamos metiendo en nuestro proceso. Y esa carga es un factor de diseño. Como factor de diseño, ¿qué es? Si nosotros, nuestro proceso, lo diseñamos para 200.000 unidades por gramo y estamos metiendo 20 millones de unidades por gramo, estamos excediendo los parámetros de diseño. Y entonces podemos tener un problema de abombamiento, de descomposición, inclusive de patógenos o de cualquier otras cosas, porque sencillamente excedimos los niveles a los que estábamos, ¿cómo se llama? Diseñados y esperados. Nuevamente, quien diseñó el proceso tomó en cuenta qué carga íbamos a meter. Nuestros productos son estériles y inocuos en la medida de que hayamos procesado dependiendo de esa carga, valores como esos o más bajos. Y para todo esto, ¿verdad? Vamos a encontrar estándares. Entonces, en referencia para nosotros en América, ¿verdad? El Codex Alimentarius. Sin embargo, una muy buena referencia es la europea del 2005, ¿verdad? El estándar 2073 europeo nos va a dar básicamente qué valores son, ¿cómo se llama? Los que son aceptables para un standard plate count, para un APC, para cualquiera de los que estuviéramos, ¿cómo se llama? Discutiendo. Bien, siguiendo con el tema de monitoreo ambiental con organismos indicadores, uno podría utilizar, ¿cómo se llama? Coliformes, precisamente. Lo que son coliformes fecales, básicamente, son una fracción de lo que son coliformes. No es bueno usarlo solo. Debemos adjuntarlo, debemos pegarlo con un RTA. Juntos nos dan una mejor idea de cuáles son nuestras condiciones de limpieza y de proceso. También otro que se utiliza son lo que son el grupo de las enterobacterias. La familia de enterobacterias es el grupo más grande de microorganismos en lo que son bacterias, ¿verdad? Gram negativos. ¿Ok? Y de importancia, ¿cómo se llama? Clínica. Tenemos ahí elementos como lo que es Salmonella, lo que es Shigella, las Enterobacter, que pueden ser, o la Yersinia, que son dañinas para nosotros. Y es un grupo altamente, ¿cómo se llama?, estudiado. Es interesante que en este grupo, que es enorme, ¿verdad?, se cumple que el 20% de las especies, ¿verdad?, el 20% de ellas son el responsable del 95% de las infecciones por alimentos a nivel, ¿cómo se llama?, mundial. Entonces se cumple la regla Pareto, aquella del 80-20, ¿verdad?, que el 80 no importa tanto, pero que hay un 20 que es muy importante. Es interesante saber que cuando usamos enterobacterias, entonces para nuestro sistema de monitoreo tenemos un mecanismo bastante amplio que nos cubre, ¿cómo se llama?, bastante bien todo lo que son nuestros requerimientos de detección. Bien,
Ahora, ¿cómo desarrollamos este programa ambiental por indicadores? Ok, nosotros lo que es tal vez más importante dentro de esto es que se determine qué zonas, cómo se van a muestrear y quién las va a muestrear. ¿Ok? Entonces, dependiendo de las zonas y los equipos, vamos a ir a buscar dentro de ellas los sitios de muestreo y cuántas muestras vamos a hacer. ¿Qué son las zonas que nos interesan en realidad? Bien, reconocemos 4 zonas. La zona 1, ¿verdad? Que es la zona de contacto directo de los alimentos, es definitivamente la zona que debe estar más limpia de todas, porque precisamente ahí ponemos en contacto los alimentos. La zona 2 son zonas de contacto indirecto. Zona 3 es zona cercana y la zona 4 es cualquier zona de la planta, cualquier zona general de la planta. Y nuevamente vamos a tener, ¿cómo se llama? Una matriz de cuidado que tenemos que, ¿cómo se llama? Que considerar, donde vamos a tener, por un lado, lo que son peligro, establecido como bajo peligro, peligro medio, peligro alto, y la probabilidad de encontrar, ¿cómo se llama? Ese riesgo, igual, en bajo, mediano y alto. Cuando tengamos la unión de peligro alto con probabilidad alta, es donde vamos a muestrear, ¿cómo se llama? Más fuertemente. Y vamos a limpiar más fuertemente y vamos a chequear más fuertemente. Nuevamente, recordando esas zonas, ¿verdad? La zona 1 es todo nuestro equipo de proceso, mesas de proceso, utensilios y demás que nos vayan, ¿cómo se llama?, a afectar. Y así sucesivamente, a medida que nos vamos alejando, vamos a ir cayendo en la zona 2, 3 y 4. ¿Y cómo queremos chequear estas zonas? Idealmente, la zona 1 debemos hacer pruebas semanales, ¿ok? Y la cantidad mínima, dependiendo de la línea, ¿ok? Lo normal para esto es que nos apoyemos sea en un RTA, que tenemos básicamente, en un ATP, perdón, que tenemos el equipo de bioluminiscencia para hacer, ¿cómo se llama?, suaveos y ver que nuestro programa de limpieza valide con nuestro equipo de proceso esté limpio. Y así sucesivamente nos vamos, ¿cómo se llama?, alejando y distanciando en las pruebas. Lo que está más largo, que difícilmente nos va a dar una contaminación cruzada, vamos a chequearla, ¿cómo se llama?, a nivel mensual y, ¿cómo se llama?, en una intensidad moderada. Mientras lo que está más cercano lo vamos a hacer, ¿cómo se llama?, de una manera más seguida. El número de muestras puede ser que alguno de ustedes los haya preocupado. Este gráfico tal vez es precisamente para que nos ubique y nos ayude, ¿cómo se llama?, en entender que a medida que nosotros aumentemos la cantidad de muestras, la probabilidad de no detectar esos microorganismos o esa posible contaminación cruzada desciende. Entre menos muestras hacemos, más posibilidades está de que no detectemos. Entre más muestras tomemos, menos está de que se nos escape la posibilidad de un falso, ¿cómo se llama?, negativo. Y debemos establecer matrices de muestras dependiendo de qué superficie, si es en el aire, si es en el agua o si es en una zona, ¿cómo se llama?, diferente. ¿Qué son los parámetros normales para lo que son estos suaveos? Bueno, por acá, ¿cómo se llama? Se los estamos dando para lo que son los recuentos, ¿cómo se llama?, aerobios. Estamos hablando de que 100 unidades formadoras en 50 centímetros cuadrados es un nivel, ¿cómo se llama?, aceptable. Y niveles excelentes, menores a 1 o menos es ideal. Si estamos hablando de lo que son coliformes, ¿verdad?, es 1 el límite. Y si estamos hablando de salmonela, disteria, ¿verdad?, por metro lineal es 0. Si estamos detectando salmonela, tenemos, ¿cómo se llama?, un problema ahí. Y con esto terminamos el módulo 1, básicamente, que es la introducción a lo que es la microbiología de alimentos. Pasamos a la sección de dudas.
Ahora sí. Bien, tenemos algunas consultas para el ingeniero Carlos. La primera de ellas a cargo de don Miguel Solano Cornejo, dice, ¿qué avances hay en pasteurización de jugos enlatados, asistido por ultrasonidos? Bueno, la consulta de fondo, reitera, es, ¿se pueden pasteurizar jugos enlatados asistidos por ultrasonidos? ¿Me escuchas? Sí, claro. Sí, lo normal que se hace en ese caso es pasteurizar el jugo por aparte e introducir el envase desinfectado. Se llena casi que en aséptico, y eso lo vamos a ver en el módulo 2, y entonces ya usted tiene su jugo pasteurizado. Si estamos hablando de enlatados. Si estamos hablando de plásticos, vidrios, sí se puede, ¿cómo se llama? Pasteurizar por ultrasonido todo el empaque. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Tenemos, la segunda pregunta, a cargo de Natalia Ochonga, nos dice, ¿es conveniente incluir en los monitoreos el hisopado de manos de los operadores? Correcto, o sea, sobre todo si estamos hablando de operadores de zona 1, ¿verdad? Ahora, el hisopado de manos, lo normal que usamos para el hisopado es ATP. Hacer recuento total y demás es lento, ¿verdad? El ATP ahora es la ventaja de que es más económico, más rápido, más directo. Muy bien. Y nos recalcaba, don Nicanor, ¿también se incluye la ropa? Me parece que eso es el mismo tema. Ropa lo podemos hablar de zona 2. Ahora, lo tradicional es que usted no ingrese con su ropa de calle al área de proceso de alimentos. Usted utiliza una gabacha o utiliza, ¿cómo se llama? Ropa que usted, en principio, ¿cómo se llama? Es limpia, ¿verdad? No viene directamente de la calle. Muy bien. Y nos pregunta Axel, ¿qué limitaciones tiene el ATP? Ok, el ATP es adenosina trifosfato y lo que detecta el ATP es materia orgánica, no necesariamente materia orgánica viva o muerta. La limitación, por lo tanto, es que usted no sabe qué es lo que se está detectando. Usted está detectando suciedad. Puede ser bacterias, puede ser restos de alimento. Eso sería lo que, grasas, por ejemplo, lo puede detectar, proteínas, etcétera. Vía Facebook nos comentaba Pedro, nos dice, las esporas de Clostridium botulinum no las destruyen. ¿Un comentario sobre eso? Sí, la estamos inactivando, estamos evitando que ellas puedan crecer, básicamente. Muy bien. Hay un tema con lo que son las esporas. En el fondo, uno podría destruir esporas. El problema es que usted va a afectar tantísimo el alimento que va a destruir el alimento también. Entonces, la estrategia es básicamente inactivarlas, fijarlas para que no nos puedan afectar. Muy bien. María Elena nos comentaba, nos dice, los valores de muerte microbiana en un alimento acidificado están en relación al pH del alimento para los procesos no acidificados. ¿El F sub 0 varía? No te escuché muy bien, ¿cómo se llama, Luis? Se corta, pero sí. El tema de F sub 0 y valores entra precisamente, ¿cómo se llama?, en el módulo 2. Entonces, tal vez tocar el tema en el momento que los hayamos, ¿cómo se llama?, visto. Sin embargo, rápidamente quería mencionar 3 temas que envuelven tal vez el criterio de la pregunta. O sea, el primer tema sería la carga bacteriana a la que yo estoy diseñando. O sea, yo podría tener una estrategia donde diría, bueno, vea, la verdad es que voy a esterilizar todo. Y entonces voy a dar tiempos extraordinarios y temperaturas, ¿cómo se llama?, altísimas. La calidad de mi producto va a ser grandemente afectada. ¿Qué voy a tener?
voy a tener, ¿cómo se llama? Pérdida de nutrientes, voy a tener pérdida de apariencia, probablemente voy a afectar textura y características, ¿cómo se llama? Organolépticas, pero voy a destruir todo. Ahora, la pregunta es ¿cuánto es todo? Porque precisamente porque es una destrucción logarítmica, voy a tener nuevamente tiempos y temperaturas, ¿cómo se llama? Extraordinarios. Dependiendo de mi alimento, no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, voy a tener grados de pardeamiento tan extremos que nadie me va a comprar ese producto. Lo van a ver como un producto de mala calidad, se ve mal, sabe mal y está mal. Aparte de que finalmente es sospechoso, ¿verdad? Porque hey, yo mejor no hubiera contaminado el alimento y lo tendría, ¿cómo se llama?, de mejores características. El mercado ahora se mueve por productos que sean lo más naturales, lo más cercanos a alimentos, ¿cómo se llama?, mínimamente procesados. Entonces, si yo, por ejemplo, proceso una piña, yo quiero que esté fragante, que sea amarilla, que se sienta y que se sepa, ¿cómo se llama?, fresca. Si aquella piña tiene un color café, marrón, muy oscuro, no huele a piña, la textura pareciera una uva procesada, probablemente no sea muy bien vista. Ahora, que está súper estéril y no me preocupe por condiciones higiénicas, pues definitivamente que sí. Entonces, nuevamente, el diseño del proceso que considera la carga son, ¿cómo se llama?, importantes. Pero es muy importante que yo le dé el tratamiento, el manejo que sea el que me exija menos al producto para que preserve sus características de la mejor manera posible. Muy bien, Carlos. En ese mismo sentido, María también nos decía, ¿de qué depende tomar un valor de F sub 0? Puede ser 2.8, puede ser 4, puede ser 6. ¿Quién lo define? ¿De qué depende? Ok, precisamente lo que son valores de F sub 0 y diseño de proceso lo vemos en el módulo 2. Entonces es mejor tocarlo No, en ese momento para no buena generar un alumna, enredo. María, una buena alumna. Sí, va adelantadísima. Bueno, Daniela también hace una muy buena pregunta. Dice, ¿qué microorganismos pueden resistir una esterilización? O sea, la pregunta es capciosa, es muy interesante la pregunta. Muy bien, definitivamente tenemos que considerar ahí la carga inicial. Si yo tengo cargas extraordinarias, altísimas, puede que se resista la esterilización que estemos, ¿cómo se llama?, dando. Aún microorganismos, entre comillas, normales. ¿Qué fue lo que pasó? Sencillamente que nuestra carga es extrema y entonces sobrevivió una cantidad de microorganismos viables. Voy a poner un ejemplo, ¿cómo se llama?, concreto. Hace muchísimos años nosotros, en una compañía transnacional, procesábamos purés de banano y procesábamos purés de banano orgánico. En un momento dado, sencillamente empezamos a tener problemas, ¿cómo se llama?, de bombamiento de producto aséptico. ¿Qué nos estaba pasando luego de una investigación, ¿cómo se llama?, consciente? Básicamente, el manejo del producto orgánico era terrible. Lo cultivaban, ¿cómo se llama?, indígenas en zonas muy alejadas, lo transportaban, ¿cómo se llama?, en canoas a través de ríos, y usted llegaba a ver los centros de acopio y pasaba que los indígenas, ¿cómo se llama?, venían en su canoa con perros, gatos y otras cosas, con sus bananas en el fondo de la canoa, en un caldo, ¿cómo se llama?, terrible, y eso entraba al proceso así. Habíamos pasado de una cantidad de proveedores orgánicos que manejaba de una manera más higiénica ¿cómo se llama?, su materia prima, a otra que lo manejaba de una manera no tan higiénica. Usted tenía aquí, precisamente refiriendo a la pregunta de que qué sobrevive y cómo lo mata, y si lo mata o no,
¿Y qué hacer? Si subo el F sub 0 o si lo bajo. Lo que nos había pasado sencillamente era que la carga de microorganismos era más grande que a lo que se había diseñado el proceso. Por eso usted tenía, ¿cómo se llama?, el problema de crecimiento bacteriano. Entonces usted tenía una estrategia 1. La estrategia 1 es, podría decir, bueno, hey, le voy a meter 10, 15, 20 grados más y le voy a meter 5 minutos más, 10 minutos más, y con esa manera yo esterilizo todo. O usted podría llegar y decir, está bien que venga el perro, y con suerte ese es de perro, en el banano, que vengan tarántulas en el banano, que vengan, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Un agua negra oscura y el indígena, ¿cómo se llama? Con los pies metidos en esta, y que usted lo procese así. En realidad no. En realidad, ¿cómo se llama? Lo que se optó en su momento fue por darle buenas prácticas agrícolas a ellos y por darle mecanismos desde sencillos, como era poner, ¿cómo se llama?, plataformas en sus canoas para que no entrara en contacto el producto con el fondo donde se recibía el producto orgánico, enjuagarlo con una solución, ¿cómo se llama?, clorada, ¿verdad? Primero enjuagarlo con agua potable, perdón, una solución clorada, y luego con agua potable, para disminuir la carga bacteriana y que llegara producto más limpio, y así, ¿cómo se llama?, ingresarlo a planta y poderlo procesar. Con medidas tan sencillas como esa, educarlos a ellos un poquitito, seguir prácticas higienéticas un poquitito, se logró precisamente evitar el problema de descomposición por bacterias. ¿Qué bacterias sobrevivieron? Estaban sobreviviendo las mismas. Es que eran demasiadas. Eran demasiadas. Muy bien, ahí terminamos la primera parte de la pregunta. ¿Qué bacterias sobreviven? Si la carga es muy alta, pueden sobrevivir sus mismas bacterias, porque su proceso no estaba diseñado por una carga tan alta. Vamos al otro lado. ¿Qué pasa si yo cambio condiciones? ¿Qué pasa si no controlo el pH? ¿Qué pasa si se me sale de control? ¿Qué pasa si tuve un tema de proceso, obviamente, una desviación de proceso? Ahí puede ser que me sobrevivan bacterias patógenas, las normales o algunas otras. Este tema lo vamos a ver en el módulo 3, desviaciones de proceso. Entonces, las dos respuestas en una respuesta única. ¿Qué bacterias me pueden sobrevivir a un proceso de esterilización? Son dos. Una, si yo tengo cargas mucho mayores a los que fue diseñado mi proceso. Y dos, siempre y cuando no cumpla las condiciones propias del proceso. ¿Cuáles condiciones propias? Puede ser un factor como pH, puede ser un factor como temperatura, puede ser un factor como tiempo, puede ser otra serie de más. Cuando veamos el módulo 2, Dios mediante, y veamos los diversos puntos de control y puntos, no críticos de control, pero sí puntos críticos durante el proceso de fabricación y el proceso que hayamos establecido de esterilizado, vamos a hacer hincapié y volver a este comentario de qué podría sobrevivir aquí si yo hice esto o si no hice esto. Bien, disculpen. En ese mismo, para no perder la hilación, Carlos, nos preguntaba Máximo, decía, entiende él que son casos muy raros, lo de la resistencia, ¿no? Pero decía, ¿a qué puede deberse esa termoresistencia, no? Es que no necesariamente es termoresistencia. O sea, se pueden dar tres cosas que son, ¿cómo se llama?, importantes. Una de las tres posibles causas es
variaciones del entorno, variaciones del diseño, ¿cómo se llama?, del producto. El caso más famoso, la gente de sopas Campbell. De Campbell en Estados Unidos tenía su proceso establecido, sus parámetros, sus controles y demás. Hacían sopas. Uno de los espesantes de las sopas son harinas. Cambiaron el proveedor de harina, que cambió la granulometría de esa harina. Era una harina más gruesita, más de un grano, ¿cómo se llama?, más grande. Y cambió la carga promedio y sobre todo la carga pico de, ¿cómo se llama?, de microorganismos. No es que usted tuviera una termoresistencia, usted lo que tenía era más bacterias con más aislante. El punto frío estaba más profundo, se alcanzaban temperaturas menores y teníamos cargas mayores. Entonces sobrevivían bacterias. Con harina más fina y con menos bacterias se morían todas. Con harina más gruesa y mayor cantidad de bacterias sobreviven algunas. No hubo un aumento de la termoresistencia. Lo que hubo fue un aumento de, ¿cómo se llama?, de la carga y una protección a las bacterias. No era algo que se quisiera hacer. Voy a dar, ¿cómo se llama?, otro ejemplo. Hace unos años, ¿cómo se llama?, acá en Costa Rica, una empresa en particular traía palmito, procesaba este palmito. Es un producto acidificado. Usted lo acidifica porque al acidificarlo puede dar temperaturas menores. Es un factor de calidad, un criterio de calidad, que el palmito sea crujiente. Si usted da temperaturas muy altas, tiempos muy prolongados, su palmito es muy suave, sobre todo en el centro. Pierde lo crujiente que es y al consumidor no le gusta. Entonces el proceso tenía factores de seguridad moderados, por no decir, ¿cómo se llama?, relativamente bajos. Durante años procesan y no han tenido problemas. No hay nada extraordinario ahí. Ahora, pasa que esta gente también se da cuenta de que el palmito, desde el campo hasta la planta, se deshidrata y entonces afecta el rendimiento. Entonces una persona con buenas intenciones, un ingeniero agrónomo, dice: aquí lo que vamos a hacer es transportar el palmito en agua. ¿Qué vamos a hacer al transportarlo en agua? Vamos a preservar la humedad, lo cual nos va a disminuir la merma, nos va a dar un mayor rendimiento de producto. Todo muy bien hasta ahí. Las dos ideas van bien. ¿Qué le pasa a esta gente? Eventualmente, cuando abran, ¿cómo se llama?, abren envases 7, 14 días después, encuentran una acidificación mayor a la normal, un nivel de acidez mayor a lo normal, y un olor a descompuesto, ¿cómo se llama?, terrible. Y es en el corazón propiamente del palmito donde encuentran que se ha vuelto una pulpa aquello, se ha vuelto como una jalea, se ha perdido toda la estructura celular y aquello huele mal. Es un caso muy interesante porque precisamente esta gente llega a hacer recuentos y no encuentran bacterias vivas. O sea, no hay nada ahí, no hay más que una descomposición, no encuentran, ¿cómo se llama?, microorganismos que digan qué es lo que está causando esto. Ellos dan vuelta con todo este tema, nos vemos involucrados, y un laboratorio de microbiología que nos apoya acá busca cadáveres de bacterias. Porque lo que dicen ellos es algo tuvo que haberlo causado. Eventualmente sí, lo que tenían ahí eran lactobacterias, lactobacillus. El lactobacillus, ¿verdad?, es una bacteria molesta, difícil, que se mata ella misma. Era lo que les pasaba a ellos. Ella empezaba a crecer, acidificaba el medio, y entonces, al volverse muy ácido, se moría la población de bacterias, se autoesterilizaba, pero ya había descompuesto el alimento y había generado esos olores desagradables y ese aumento de la acidez. Bien, ¿qué fue lo que pasó? Nuevamente tenemos un caso donde usted tenía una descomposición incipiente, ya su producto había entrado descompuesto al proceso propio de la planta.
no era que hubiera sobrevivido al proceso térmico. El proceso térmico los terminó de matar, pero usted ya había entrado dañando su producto. ¿Ok? Y la otra parte que tenía era porque usted había cambiado precisamente las condiciones de transporte y medio. Entonces, que tuviéramos el producto descompuesto no significaba que las bacterias hubieran resistido al proceso, ¿cómo se llama? Térmico. No había una termoresistencia. Sencillamente había un cambio en las condiciones. ¿Qué tiene que ver con el término, cómo se llama que estábamos hablando de que sobrevivió al proceso térmico? Tiene que ver el manejo del producto en planta, tiene que ver el manejo de los desechos en planta, tiene que ver el manejo de las superficies en planta. Porque yo, si cambio mis condiciones, ¿okay? Perfectamente, con el tiempo, cambio la microbiología que tengo, cambio la fauna que tengo en mi planta. Y al cambiar la fauna que tengo, microbios, puedo cambiar la carga y a cuánto fue diseñado, ¿cómo se llama? El proceso. ¿Cuesta que pase? Sí, sí, cuesta que pase. ¿Me puede pasar? Sí, me puede pasar. Voy a ponerle un ejemplo muy crudo, muy duro. Hey, yo perfectamente puedo tomarme mis cervezas e irme para la casa, ¿cómo se llama? En moto y sin casco y alta velocidad. Tengo 20 años de hacerlo. No me ha pasado nada nunca. Pero nadie me asegura que hoy sea el día en que me estrelle y Dios no quiera, ¿cómo se llama? Me mate. Mala idea manejar borracho. Pésima idea en moto y sin casco, pues estamos dando las condiciones para que pasen. Entonces, no tiene que ser necesariamente que tenga yo una superbacteria ahí, que yo la haya alimentado y que yo la haya creado. Es lo que he hecho en mi producto, en mi proceso, en mi manejo para esto. Voy a dar dos ejemplos muy rápidos para tomar esto. Yo sencillamente tengo temperaturas de llenado malas, bajas, no son, ¿cómo se llama? Muy calientes, y detengo mucho mi producto antes de entrar, mucho tiempo antes de entrar a los autoclaves. ¿Qué pasa con mi población bacteriana? Tengo un crecimiento de aquellas bacterias que son, ¿cómo se llama?, resistentes a la temperatura, termófilas. Y entonces, si yo había diseñado con una carga dada, entré con muchísimo más bacterias y salieron vivas de mi proceso. No fue que se volvieron termoresistentes, fue que yo hice un criadero de bacterias más allá de las que podía matar y sobrevivieron a mi proceso. Si hubieran sido tratadas normalmente, yo no tengo tiempos de espera tan largo, las mato. Si yo hubiera tenido temperaturas de llenado más altas, no hubiera tenido tanto problema. Pero al haber hecho esas dos combinaciones, creé una población tan grande que no la pude matar. No hubo termoresistencia. Lo que hice fue que mis prácticas vencieron mis parámetros de diseño de proceso. Luis. Luis, ¿te encuentras ahí? Ya estamos. Ahí tenemos disculpen, a veces se me bloquea el audio, no sé, ahí estamos tratando de solucionarlo rápidamente. Tenemos la siguiente pregunta, a cargo de Ana, nos comenta, ¿cómo es el procedimiento de microbiología en envases vacíos de hojalata? Es un tema, ¿cómo se llama? Muy interesante para todo lo que son los envases. La respuesta amplia la vamos a ver precisamente en el módulo 2, de lo que es el envase y el manejo de ellos propiamente. Lo que queremos en una planta de hojalata, ¿verdad?, es que se sigan buenas prácticas de manufactura, ¿ok? Están establecidas cualquiera de los estándares
modernos, y por ahí vi que estamos metidos con BRC, BRIC, pero perfectamente usted lo puede agarrar por FSC o por cualquiera de las otras normas, y sobre todo de todos estos sistemas de calidad que están tan en boga. Nosotros en un envase de hojalata lo que tenemos es metal, básicamente, recubierto, ¿cómo se llama?, de un barniz. No vamos a tener crecimientos bacterianos, a menos de que nosotros no sigamos estas prácticas, ¿cómo se llama?, de manufactura. Si nosotros las excedemos, ¿ok?, podemos generar un problema. Ahora, los envases de hojalata son muy nobles. Por ser de metal, se calientan muy rápido, transfieren muchísimo y muy rápido la temperatura, y no son el punto frío. El punto frío siempre va a ser, dependiendo del caso, vemos en el módulo 2, el centro geométrico, o, ¿cómo se llama?, en caso de que sea conducción, o un punto, ¿cómo se llama?, normalmente a 1/3 de la altura del envase, si es sobre todo por convección. Entonces, la hojalata se va a esterilizar, va a estar requete estéril comparado con nuestro alimento. ¿Por qué? Porque a medida que va transfiriendo el calor, mientras llega al punto frío, la hojalata estuvo sometido a temperaturas más grandes por tiempos más grandes. Va a quedar más claro cómo se llama en el módulo 2. Pero no es algo de lo que nos deba, ¿cómo se llama?, preocupar. En general, en estos procesos, no nos preocupa tanto en el envase. ¿Dónde nos puede preocupar un poco? Nos va a preocupar en llenado aséptico. Nuevamente, también cae en el módulo 2 lo que es llenado aséptico. Ahí estamos, ahí estamos. Gracias, Carlos. Gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Máximo dice, en el caso de parásitos vivos que se logran encontrar en conservas de pescado esterilizadas, la resistencia de estos gusanos tiene que ver por las condiciones de pH en el producto. Sí, tanto condiciones de pH como condiciones de pH siendo la más fuerte, ¿verdad? Como lo que es proceso en sí del alimento. Voy a ser un poquitito más amplio. O sea, si yo he modificado el pH, es más fácil destruirlos. Si yo no he modificado el pH y dependiendo del producto que quiera conservar, es ¿cómo se llama?, más difícil. Aquí usted sí tiene una serie de situaciones que también tiene que considerar en cuenta. O sea, si es un envase de hojalata, más difícil, ¿verdad?, que haya habido un fraude alimentario por parte de, ¿cómo se llama?, no del productor, sino del consumidor. Qué sé yo, por ejemplo, en potes infantiles, ¿ok?, en alimentos infantiles, en años pasados se ha dado que tomaban el alimento, lo ponían en baño de agua caliente, lo pasaban por el microondas, suavizaban el plastisol, quitaban la tapa, ponían un contaminante, digamos un insecto vivo, y volvían a sellar y enfriaban, creando, ¿cómo se llama?, vacío. Entonces se iban donde el productor y le decían, vea lo que me encontré en su producto. ¿Ok? Lo voy a llevar y lo voy a demandar, busquemos, ¿cómo se llama?, un arreglo. O sea, no todos esos casos son así. No es que siempre va a haber una intencionalidad del consumidor buscando, ¿cómo se llama?, un beneficio económico. Hay y ha habido casos de contaminación, ¿cómo se llama?, cruzada. El pH es una de las fuentes de control, ¿cómo se llama?, que son importantes. Y precisamente volvemos al tema de cómo se diseñó el proceso. Nuevamente, cuando nos metamos en F0, el cálculo y demás, es donde vamos a quedar un poquitito más claros y vamos a tener, ¿cómo se llama?,
un terreno de juego con reglas más definidas para el resto de los compañeros y el resto de los participantes, de discutir por qué se diseñó así, quién fue el que definió eso, qué pasa si hago esto, qué pasa si hago lo otro, y entre los qué pasa está de qué me sirve el pH y qué pasa si yo lo modifiqué para arriba o para abajo y cómo me afectó para arriba o para abajo. Muy bien, Carlos, ahí mismo, para seguir esa hilación, nos comenta Sebastián, dice, tengo entendido que los parásitos son termolábiles, no resisten temperaturas de esterilizado. Dice, estos parásitos fueron encontrados muertos e inactivos en las conservas. Fue un problema de calidad, más no de inocuidad. Correcto. O sea, aquí hay dos temas que son importantísimos. O sea, lo que son organismos no microbiológicos grandes, vivos, van a morir normalmente en un proceso de esterilizado. ¿Qué me pasa si en un proceso normal, bien diseñado, esterilizado, conste, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo me salto ese proceso? ¿Qué pasa si tengo una desviación de proceso? ¿Okay? Eso es la primera parte. Para eso, en el control de procesos, es que usamos, ¿cómo se llama? Las famosas cartillas, cintas indicadoras de temperatura, que vira el color de la cinta, demostrando que se alcanzó cierta temperatura por cierto tiempo, y usted sabe que ese batch, esa canasta, ese carrito de envases, pasó por un proceso de esterilización. Lo que son los parásitos estos, grandes, macromoleculares, van a estar muertos. Ahora, si yo pasé una canasta, un carrito, sin esterilizar o con una desviación de proceso, no los voy a matar. Esa es la primera parte. Viene la segunda parte. ¿Están muertos y están estériles? Sí, está bien, pero eso no significa que esté bien desde la perspectiva, ¿cómo se llama?, de calidad. Yo puedo tomar basura, meterla en un envase y esterilizarla. No deja de ser basura, es basura estéril. O sea, yo puedo llegar y desarrollar temperatura y desarrollar tiempo suficiente para que eso sea estéril. Va a ser inocuo, no deja de ser basura. No estoy diciendo que la conserva anterior haya sido basura. Lo que estoy diciendo es que son dos cosas. Por un lado, tenemos un problema de calidad y por otro lado, tenemos un problema de control de proceso. Si usted une los dos, es donde usted sí puede terminar con una situación, ¿cómo se llama?, como la que estaban describiendo antes. Pero en una conserva de pescado, gusanos, artrópodos, cualquiera de estos tipos, los vamos a destruir y los vamos a, ¿cómo se llama?, a encontrar muertos. Si les Muy bien, Carlos. Muy bien, muchas gracias. Seguimos con las consultas. Hay varias todavía, hay varias. Nos dice Diego, nos dice, al aire acondicionado también se le aplica un hisopado para ver si existe carga microbiana. No es un hisopado en sí. Yo lo que le diría son tres temas a considerar con los aires acondicionados. El primero y el más importante es el mantenimiento, ¿cómo se llama?, de filtros. ¿Okay? El segundo, que está muy de moda ahora con lo que ha sido esta pandemia, ¿verdad?, es el uso de unidades ultravioleta, ¿verdad?, UVC, para lo que son la esterilización total del ambiente. Destruyen bacterias, destruyen virus, destruyen, ¿cómo se llama?, una serie de situaciones, de microorganismos, ¿verdad?, que nos pueden, ¿cómo se llama?, afectar. ¿Qué es lo que hacemos con el aire acondicionado? Normalmente ponemos, imagínense, básicamente una tablita de dimensiones, ¿cómo se llama?, conocidas, que tiene una mezcla rica, agar, por ejemplo, y demás, y entonces usted la expone durante bastante tiempo, durante cierto tiempo, y hace un cultivo de ellas, entonces determina qué está teniendo de carga en el ambiente. Se le dice hisopado, pero no es un hisopado, no fue que usted le pasó un hisopo al aire. Usted lo que hizo fue poner una placa, ¿verdad?, un Petri o una de estas que son ¿cómo se llama?, en cartón, y hacer un cultivo de ellas, y entonces se da cuenta cuán contaminado está su ambiente. Parte de lo que ha pasado es que, sobre todo si no se da un buen mantenimiento a los filtros, se forman unidades, se forman colonias de bacterias ahí que eventualmente salen, ¿cómo se llama?, al aire.
¿Qué es lo que se debe hacer? Por un lado, el programa de mantenimiento de filtros, ¿verdad? Y por otro lado, la posibilidad de usar estas unidades de luz ultravioleta. Muy bien, Carlos. Seguimos, gracias por la respuesta. Seguimos, dice María Elena. ¿Está definido por alguna entidad reguladora los valores para determinación en superficies por ATP? Sí, hay varias definiciones. Se las voy a juntar al final de cuando enviemos los seminarios. Ahí un tema importante es el ser creativos y el ser comprensivos. Por ejemplo, si yo tengo mi zona 1, un valor establecido, ¿ok? ¿Qué más considero yo zona 1? Por ejemplo, la superficie de la lata es zona 1. Yo les diría que sí, automáticamente, por ser, ¿cómo se llama?, de contacto con los alimentos, deberíamos mantenerla, cuidarla y tratarla tan limpia como lo que es, ¿cómo se llama?, la superficie de control. A veces uno ve tarimas de envases, sean vidrio, sean latas, sean plástico, a la intemperie, lloviendo, cayéndoles agua del techo, ¿verdad? O del bajante, lo que sea, aplicándose y entrando, ¿cómo se llama?, planta y vámonos, no hubo ningún problema. O sea, usted va a esterilizar, estamos totalmente de acuerdo, pero usted eventualmente podría tener un problema. Y entonces nos estamos preocupando tal vez de la superficie de contacto como superficie de contacto, pero no nos estamos preocupando ni del alimento, ni de la conserva, ni de la lata. Entonces, nuevamente, sí, hay valores para lo que es ATP, son valores de referencia, ¿verdad? Depende del proceso y demás, se los vamos a juntar, ¿cómo se llama?, en esos seminarios, pero si nosotros estamos usando ATP, el ATP y sus condiciones, límites y controles deben explosionarse, deben expandirse para que considere todas las zonas de contacto y todas las posibilidades de contaminación cruzada posibles. Muy bien, gracias. Tenemos una pregunta de Marcel. Marcel nos comenta y nos dice, ¿podría ampliar el tema de inyección de mezcla de gases como método para control microbiológico al momento del envasado? Por ejemplo, el nitrógeno, el dióxido de carbono, el argón. También quisiera saber si se va a tocar el control, o si se va a hablar más adelante del control de contaminantes no biológicos. Sí. Contaminantes no biológicos no están considerados, ¿cómo se llama?, en esos seminarios, ya que son básicamente la conserva en sí y el enfoque sobre el envase. ¿Ok? Ese sería un seminario que perfectamente podríamos montar en algún momento con mucho gusto para considerarlo. No está cubierto. Con respecto a lo que son gases, vamos a entrar un poquitito básicamente con lo que es cloro y atmósferas modificadas en la parte de llenado, ¿cómo se llama?, aséptico. No vamos a entrar ni con ultrapresión ni con esterilizado por modificación de atmósfera. Muy bien, entonces... Porque no son nuestros envases, básicamente. Exactamente, sí. Bien, gracias, Carlos. Continuamos. Sebastián Lozano nos comenta, dice, ¿cuál es el contenido final de cepas espuruladas que debe contener un alimento herméticamente cerrado, luego de un proceso de esterilizado o pasteurizado para garantizar su inocuidad y estabilidad? Ok, vamos en eso. O sea, nosotros tenemos una bacteria. La bacteria es viable si decimos que se está reproduciendo o que tiene posibilidades de reproducirse. Y tenemos una espora. Lo que andamos buscando es acá dar temperaturas y condiciones para que si estaba viable, si estaba viva, la destruyamos. Y si está en forma de espora, o la destruyamos o permanezca en forma de espora y sea inocua para nosotros. La respuesta entonces es, queremos cero esporas, cero bacterias. Pero si las hubiera,
queremos mantenerlas en un estado que no afecten nuestra salud. Quiero Muy decir bien. con esto que usted puede tener esporas, pero las tiene inactivas. Muy bien, Carlos. Y ahí mismo nos comenta y nos pregunta, ¿cuáles son los mecanismos de barrera que se recomienda aplicar en alimentos cárnicos conservados para así aplicar un proceso térmico leve? Ok. Qué tema interesante, porque en realidad nos está sacando de latas, nos está sacando de vidrio. Estamos hablando de ¿cómo se llama? Empaque flexible, ¿ok? Para lo que es esto. Y tenemos que tener 3 elementos adicionales, o sea, desde la perspectiva de empaque flexible meramente, ¿ok? Si es latas, si es vidrio, si es empaque rígido, nosotros no tenemos ese problema. Nuestra barrera es barrera 100, o sea, no tenemos permeabilidad alguna. O sea, al tener lata, al tener vidrio, al tener un rígido de estos, no hay mejor barrera que esa. ¿Está o no está? Tenemos una fuga, tenemos una microfuga, tenemos una ruptura del envase, y entonces se perdió la barrera, o está ahí la lata, o está ahí el vidrio, y tenemos eso aislado. Tenemos un diseño de proceso que considera el punto frío, la geometría, el tamaño y el tipo de producto. Por otro lado, si tenemos el empaque flexible en la pared de enfrente, entonces usted sí tiene que pensar si tengo 2, 3 o más barreras. Si estoy pensando en tanta permeabilidad de oxígeno, si estoy pensando en ¿cómo se llama? En permeabilidad de la luz, y estoy pensando en el tamaño de partícula y en lo que estoy llenando. Para tal vez ponerlo en perspectiva. Nuevamente, vidrio, lata, estos envases rígidos, mi barrera es total. No tengo que estar pensando en si voy a poner aluminio, y si voy a poner, ¿cómo se llama? Aluminio de 1, 2 o 3 micras o más, ¿verdad? No estoy pensando en ponerle, ¿cómo se llama? Una resina Evo para que si tengo problemas de, ¿cómo se llama? De microfisuras, nada más que se me pueda pasar oxígeno. No estoy pensando en ponerle un polietileno de alta densidad, y entonces para que esa permeabilidad de oxígeno sea más lenta y mi vida útil al menos sea tanto tiempo y demás. Tampoco estoy pensando en que tengo que hacer tal vez pateo, tal vez salsa con carne, lo que sea, de cierto tamaño de partícula, porque mi barrera, si yo estoy usando rígidos, en este caso lata, específicamente lata, mi barrera es 100%. No tengo ningún problema de barrera, no tengo ningún diseño de barrera. Mi barrera es mi barrera máxima, no hay más barrera que esto. Dicho de otra manera, para empaques flexibles la pregunta es totalmente válida. Y entonces ahí la respuesta sería pensar en 2 capas o 3 al menos si son cárnicos. Una de ellas de un metal, típicamente, ¿cómo se llama? Aluminio, ensanguchado en otras 2 capas de plásticos, de dos ¿cómo se llama? Polímeros. No entra en lo que es, ¿cómo se llama? Lo que estamos discutiendo nosotros, que es lata. Lata me da el 100% de barrera, no hay permeabilidad, no hay nada que pueda pasar. Muy bien, Carlos. Seguimos con la siguiente pregunta. El señor Grandes nos pregunta, debe ser Yaneli, ¿qué tipo de microorganismos debo buscar en una conserva en almíbar pasteurizada que tiene pérdida de color y vacío? Y ahí vemos que hay una particularidad, ¿no? Yo le recomendaría 3 cosas. La primera es que chequee su pH, ¿ok? O sea, al inicio y después. Cuando habla pérdida de color, que defina, ¿cómo se llama? ¿A qué se refiere con pérdida de color? Lo que tiene es un pardeamiento o no. Y la tercera y la más importante, ¿es un problema de integridad de envase o es un problema microbiológico? Lo que está describiendo pareciera ser un problema, ¿cómo se llama? De sello, probablemente, de plastisol.
porque si es lata, podríamos hablar de que sí haya microorganismo. Si es vidrio, probablemente más bien sea un problema de empaque, no de esto. Ahora, ¿qué es lo que haría yo? O sea, digamos, tenemos la conserva, no importa cuál sea su material de empaque. Inmediatamente le hago, ¿cómo se llama?, los dos recuentos. Total aerobio y anaerobio, ¿ok? Y busco facultativos. Si yo tengo un recuento aerobio ahí, estamos hablando de que mi problema fue por el empaque, no fue por el proceso. Si yo tengo anaerobios ahí, y facultativos, ¿ok? Es el proceso, es el producto el que me va a dar, ¿cómo se llama?, la clave. Repito, tomo estos envases que están con pérdida de vacíos, evidentemente, ¿verdad? Y cambio de color, y de una vez corro con ellos al laboratorio y pido para uno recuento total aerobio y para ese mismo, ¿verdad?, recuento total, ¿cómo se llama?, anaerobio. Si yo encuentro aerobios, mi problema es de producto. Ahí, Yaneli nos complementa y nos dice, el diferencial de pH es menor a 0.3 y el producto es en hojalata. Es en hojalata. Sí. Magnífico. Ok, entonces nuevamente, hago aerobio y hago anaerobio. Si yo tengo aerobio, lo más probable es que lo que tenga es fugas en el envase. Microfugas, rupturas, problemas en el sello. Si yo tengo anaerobios, es en mi proceso y en mi producto. Entonces, tal vez con ella por aparte, si nos manda los datos, se le facilita el correo y con mucho gusto y sin ningún costo, ahí le damos un poco de apoyo. Claro que sí. Bien, continuamos entonces. La siguiente pregunta nos dice, Axel, en el caso de Palmito, de haberse controlado el alimento antes de procesar, ¿podría haberse detectado el nivel microbiano? Sí, claro, definitivamente. De hecho, eso fue lo que se hizo. Determinando el nivel microbiano, lo que se devolvió a esta gente es a utilizar agua clorada y eventualmente agua filtrada y clorada. Y donde no lo podían mantener bajo control, no usarlo, básicamente. Entonces, fue con un nivel inverso, por así decirlo. Dependiendo de las condiciones microbianas, más las posibilidades de tener agua filtrada y clorada, ¿lo usaban o no lo usaban? Muy bien. Además, nos pregunta Jonathan, nos dice, ¿qué microorganismo se podría encontrar en el producto terminado para poder determinar si la contaminación se debió a deterioro incipiente en el proceso, antes del proceso térmico, o, por el contrario, a infiltración después del proceso térmico? Bien, ese tema a fondo lo vemos precisamente en el módulo 2. Ah, perfecto, perfecto. Sí, ese está comprendido. Otro alumno aplicado, otro alumno aplicado. Escucha, va más rápido que nosotros. Muy bien, muy bien. Y bueno, otra pregunta, dice, ¿puede un envase de hojalata ser reutilizado? Se refiere principalmente a envases cerrados al vacío. O sea, reutilizado para volver a generar una conserva, no, a menos de que se reprocese totalmente, obviamente, ¿verdad? No lo podemos volver a sellar, no lo podemos volver a procesar definitivamente. Tenemos que volverlo, ¿cómo se llama?, a fundir y a formar la hojalata y formar el envase. Muy bien. Y finalmente, Daniela nos hace la consulta. ¿Qué tipo de microorganismos debo analizar al maíz pasteurizado en bolsa de alta barrera? Ok, es una pregunta con un caballo de Troya ahí. La pregunta mía sería, la pregunta es, ¿tenemos algún problema? Y dentro del problema es qué es lo que nos está originando
cuál es la causa raíz de ese problema. Entonces, empiezo como empezamos con el tren de estaciones. Asumimos que hay un problema y entonces ocupamos hacer recuento total aerobio y total anaerobio. Si yo encuentro aerobios es porque yo creo que hay una ruptura de la integridad del envase. Puede ser que venga del envase. O sea, sencillamente tengo una delaminación, por ejemplo, o tengo, ¿cómo se llama?, microfugas, y tengo, ¿cómo se llama?, algún problema en este envase flexible. ¿Qué haría yo inmediatamente? Encontré aerobios. Ok, entonces yo agarro estas bolsas, las agarro calientes, o las caliento, y las meto en agua, y busco a ver si veo burbujitas. Ya encontré mi problema. Tengo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Estructuras, microfugas. Las busco en el sello, típicamente a 1/3 de arriba para abajo, si son de las que se paran. Eso es aerobio. Ahora, si es anaerobio, entonces me preocupo por mi proceso y por mi materia prima, porque entonces me sobrevivieron al proceso y a la materia prima. ¿Qué pasa si encuentro de las dos? Si encuentro de las dos, ocupo un laboratorio que sea, ¿cómo se llama?, muy bueno, porque puede que sea una de 3 situaciones. Situación número 1, tengo un problema combinado, es de proceso y de materia, ¿cómo se llama?, prima, o de material de empaque, perdón. Esos son bien complicados y desgraciadamente se dan. Situación número 2, ok. Lo que tengo son microfugas y entonces se me van a meter bacterias, ¿cómo se llama?, aeróbicas, más adelante facultativas y en el fondo anaeróbicas, más profundamente. Entonces, las personas del laboratorio de microbiología tienen que mostrarme de afuera para adentro de la conserva para ver qué estoy encontrando. ¿Ok? Y la número, ¿cómo se llama?, 3, necesariamente son anaerobios únicamente. ¿Ok? Entonces, es mi materia prima y mi proceso el que me está generando, ¿cómo se llama?, el problema. Flexible no estaba aquí en este seminario. Bien. No tenemos más preguntas. No sé si alguien más quisiera comentar algo. No tenemos más preguntas, Carlos. Magnífico. Entonces, bueno, me despido. Nos vemos de hoy en 8 días mediante. Seguimos con el módulo 2. Ahí en el módulo 2, la parte de F0, diseño de proceso y un poquitito lo de atmósfera modificada para séptico y otro, lo vamos a tocar. Entonces van a tener más pie estas dudas que quedaron a medio contestar. Muchas gracias a todos por su participación, Carlos. Muy contentos por tu aporte Lucho, científico, ¿sí? Creo que vamos a seguir en este camino. Ahí donde va, también ya le vamos a dar el pase. Les recordamos a todos que la próxima cita está programada para el día 1. Oportunamente empezará a llegar a todos el link de acceso. Y nuevamente a todos bienvenidos. Nos vemos. Lucho, ¿me escuchas? Sí, Eduardo, lo escuchamos. Sí, sí, claro. Bueno, les agradezco a todos la participación. Realmente ha sido una experiencia muy gratificante para todos nosotros. Hemos llegado a tener 168 participantes, cosa que realmente ha sido muy, muy satisfactorio para todos nosotros el que haya habido tanta aceptación de este evento que con mucho cariño lo hemos hecho para todos nuestros clientes. Lo que quería hacerles ver nomás, tenemos un par de seminarios más con Carlos, pero quería reafirmarles que Carlos es de la casa, Carlos es parte de nuestro grupo y yo creo que no tendríamos ningún problema de cualquier duda, consulta que tengan ustedes de hoy en adelante, porque Carlos, como han podido ver, conoce mucho de envases de hojalata y conoce muchísimo de proceso, siendo gerente general de Conservas del Valle en Costa Rica, una empresa de nuestro grupo también. Entonces, con mucho gusto,
Carlos, a través de nosotros podemos estar recibiendo cualquier consulta, cualquier asesoría que ustedes necesiten en temas de conserveras y podemos estar solucionándoles, les reitero, de ahora en adelante, cualquier consulta que ustedes tengan a futuro. Les agradezco mucho por la participación y nos estaremos viendo en los siguientes eventos. Muchas gracias, muy buenas noches y a continuar cuidándose. Gracias. Bien, muchas gracias a nombre de Envase Los Pinos y del Grupo Comeca. Hasta la próxima. Buenas noches.